buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos llegando a mitad de mes y se van planteando muchas cosas, muchas dudas, ¿no? Respecto cómo les va a ir a los productores, cómo vamos apostando a una campaña que es difícil. Y en medio de eso, la mesa de enlace, ¿no? Esto que todos los que estamos en este sector, la realidad que empujamos mucho, porque esta mesa ha significado 4 patas muy fuertes. Bueno, y en medio de esa mesa aparece Federación Agraria, y Federación Agraria aparece con un nuevo presidente, Omar Príncipe, que en cuanto llega, de alguna manera, tira ideas y cosas distintas, ¿no? Y esas cosas distintas hicieron que la mesa se doble, pero no se rompa. Bueno, Omar, un gusto tenerte acá, en realidad un gusto tenerte acá en Agrositio. Y la primera tiene que ver con esto. Vos generaste de alguna manera, aunque sin quererlo, medio un tembladeral, ¿no? Un tembladeral que repercutió un poco en Federación Agraria, repercute en tus otros 3 socios de la mesa de enlace y después en el resto de los productores, ¿no? Porque decisiones de estas hacen, che, pero vamos al paro, no vamos, ¿cómo es? Un poco tu reflexión respecto a esto, este tembladeral que gesteaste. Te agradezco el espacio y poder llegar a los productores agropecuarios, los chacareros. La verdad que sí, desde el 3 de diciembre que asumimos la conducción de la Federación Agraria, sí hay una constante que ustedes lo pueden ver y lo pueden observar, digo, semana tras semana, en el mes de diciembre, enero, febrero y lo que queda de marzo, que la Federación Agraria Argentina se puso como prioridad instalar un tema, porque sí podemos estar de acuerdo de que hay problemas en el sector agropecuario. Digo, venimos denunciando en los últimos años los problemas del sector agropecuario, todas las entidades agropecuarias, y todos coincidimos en que hemos perdido mercados internacionales. Cuando hablamos de la leche, cuando hablamos de la carne, si éramos los terceros exportadores mundiales de la carne, pasamos al 11º, perdimos, no cumplimos con las cuotas Hilton, perdimos 9 millones de cabezas de ganado en una década. Todas esas cosas las venimos repitiendo, ustedes se habrán cansado de tener protagonistas de hablar de eso, de la comercialización de trigo, que perdimos de hacer 17 millones de toneladas de trigo, en las últimas campañas, cuanto mucho hemos producido 11, 12, 13 millones de toneladas, pero 5 millones de toneladas de trigo que le podemos vender tranquilamente a Brasil. Este año Brasil terminó comprando trigo a $270 la tonelada de trigo, cuando tranquilamente le podía comprar el trigo a Argentina a 230 o $240, $30 más, porque nosotros teníamos cerrada la exportación. De todo esto, digo, venimos hablando continuamente, lo venimos denunciando, pero hay algo que está quedando fuera de la agenda, fuera de la agenda de los medios, de discusión grande. Queda fuera de la agenda política, está fuera de la agenda de este gobierno nacional, que es la problemática específica de los pequeños y medianos chacareros. Nosotros, esto es una demanda y una bandera de la Federación Agraria que vos habrás escuchado, digamos histórica, ¿cierto? Pero que de a poco se fue hablando cada vez más de la situación macro del sector, pero no hablamos de la situación de los pequeños y medianos chacareros, que nosotros estamos convencidos, además las bases de la Federación Agraria están pidiendo la necesidad urgente de aplicar las políticas diferenciadas que estén orientadas a esos pequeños y medianos chacareros. Por eso, digo, la justificación de armar un plan, una estrategia gremial de la Federación Agraria para instalar este tema, para instalarle, porque hay algo que nosotros, el gremio agropecuario, los chacareros, no tenemos paritaria, que tenemos una mesa en donde nos sentamos y discutimos cada situación, digamos, cada problema de la producción de arroz, de la producción de soja, no hay paritaria. Ahora, Mar, pero ahí vos no corres peligro de dos cosas. Hasta el 10 de diciembre nosotros a este gobierno nacional tenemos que exigirle que haya políticas públicas diferenciadas para los pequeños productores. Y en esa instalación es que no coincidíamos con la metodología de ir a un paro de comercialización en estos días. Ya se lo habíamos adelantado a nuestros colegas el 19 de febrero. La Federación Agraria el 19 de febrero en un consejo directivo dijo, no es el momento del paro de comercialización, nosotros le estamos pidiendo a este gobierno que es responsable de no tener políticas públicas diferenciadas, que segmente las retenciones para los más chicos, que cambie la estructura. Pregunta, y ese Omar, es el pedido de que
dijimos hasta el 19 de marzo, le dábamos una fecha al gobierno nacional, porque estamos... está bien, hay un límite, vos decís hasta el 19 de marzo, o sea que, entre comillas, la paciencia de esos productores es chiquito, y digamos, y la mesa directiva es 19, porque vos venís hablando con el gobierno ya hace un tiempo, y estas medidas que vos le estás pidiendo, el gobierno las sabe perfectamente, o sea que instrumentarla tampoco es tan difícil. Si el gobierno, que esto yo te lo decía antes de empezar la nota, ¿no? Si el gobierno te deja con la brocha y te saca la escalera, te hablo a vos, pero quiero decir la Federación Agraria, ¿no? Vos como presidente, ¿qué pasa ahí? Porque vos venís muy jugado algo, ¿no? Defendiendo muy bien, digamos, un sector, ante Federación defendía en realidad todos los productores, todo el gremio de productores, ¿no? Vos dijiste, bueno, mirá, voy a tratar este año de remar por lo más chiquito, a ver si lo logran sacar, como prioridad. Como prioridad, no quiere decir, digo, la Federación Agraria representa que te lo van a pequeños solucionar? productores. Yo no sé si me lo van a solucionar. Pero sí tiene la obligación este gobierno de responder a este pedido. Y se lo está haciendo una entidad que representa a miles de chacareros de todo el país. Digo, y el 19 de marzo no es un capricho. Digo, nosotros venimos con una serie de movilizaciones, de tractorazos, y el mismo Consejo Directivo dijo el 19 de marzo una jornada nacional de protesta. ¿Esa es la que venía del Ministerio? Y eso es frente al Ministerio de Agricultura. Y la segmentación de las retenciones es para darle un oxígeno, una solución a los productores que están a días de levantar la cosecha gruesa, a días de levantar la soja, a días de levantar el maíz. Y ustedes, todos sabemos que los precios internacionales bajaron. Vienen bajando, vienen en picada. Sí, y ahora hay que entrar la cosecha nueva más. Es un techo que se baja. Los costos de producción aumentan día a día. Los insumos, los fertilizantes aumentaron en 4 años cerca del 600%. La semilla, el gasoil. Yo digo ese ejemplo porque es un insumo que usamos todos los chacareros, el gasoil. Bajó el petróleo a la mitad y el gasoil sigue subiendo. Pero el gasoil, en el 2013 lo pagábamos 5 pesos con 70 y hoy lo pagamos 12 pesos o 13 pesos en algunos lugares. Digo, entonces, ¿qué hacemos los pequeños chacareros? Vos antes hablabas de las pymes, que tenemos una carga fiscal enorme. Nosotros tenemos mayores costos de producción porque no tenemos escala. Tenemos precios bajos, costos cada vez más altos. Hay una variable que este gobierno tiene que tocar, que son los impuestos. Modifica los impuestos, el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o las distintas escalas, claro, que hace más de una década que no se mueven. Y resulta totalmente regresivo para los pequeños productores, porque los pequeños productores pagamos como si fuésemos grandes contribuyentes. Entonces hay que cambiar el mínimo no imponible de ganancia o las escalas, o hay que segmentar las retenciones, devolverle parte de ese esquema de retenciones que tiene este gobierno nacional de hace una década y que ha hecho que se concentre muchísimo la producción en muy pocas manos. Entonces, ya sabemos que es tarde, pero todavía estamos a tiempo en esta campaña de salvar a miles de chacareros que están endeudados, que están desfinanciados, que la verdad que están muchísimo peor que en el 2008 cuando estábamos en el conflicto de la 125. Y esto no significa lo que significa es que hay una estrategia puntual, que creo que hay que tener esa solidaridad para apuntar y sostener a esos miles de chacareros, pero no quiere decir que se rompa, que se divida, o que desaparezca la mesa de enlace. Creo que a la sociedad, nosotros como dirigentes, tenemos que darle el mensaje que es saludable tener distintas estrategias mientras estemos pensando en defender a los productores agropecuarios que representamos. Te digo una cosa, Omar, vos tuviste reuniones con gente del Ministerio de Agricultura, ¿no? Habrás estado a lo mejor con Gabriel Delgado, que es un negociador nato, sí. Habrás estado incluso con Casamiquela, otro tipo que y conoce bien de la problemática. Ahora, el tema es, yo estoy seguro que ellos, las cosas que vos les pedís, saben que es así, porque incluso Gabriel Delgado trabajó con el tema de no bajar el precio a la lechería, sí. La segmentación incluso de los productores. Ahora, ¿vos pensás que ellos tienen el poder para cambiar algo? ¿No? Va una doble pregunta. ¿Vos pensás que tienen el poder para cambiar algo que está en la órbita de la presidenta? Y la segunda es, ¿vos pensás que la presidenta realmente quiere hacer algo en pos de los productores agropecuarios? A esta altura, si no lo hizo en 11 años de gobierno. Sí. Es una patriada lo tuyo, son un tipo esperanzado. No, bueno, siempre hay que ser optimista. Y si
digamos, como decís vos, no creo que sea una patriada, sí es darle una autenticidad a un pedido que durante los últimos años quizá se vio enredado en otros pedidos, que eso le quitó visibilidad. Y le quitó visibilidad también a los chacareros que están atrás. Sí creo que cuando uno asume un compromiso, y este gobierno nacional tiene compromiso hasta el 10 de diciembre, y ese compromiso lo tiene con los chacareros. La respuesta no se la tiene que dar al presidente de la Federación Agraria, se lo tiene que dar a los miles de productores que están necesitando esas políticas públicas. Y si realmente este gobierno nacional, como lo ha hecho, ha transitado esta década, sin diferenciar en muchos casos a los pequeños y medianos chacareros, esto tiene que servir para instalar este tema, que no podemos seguir en adelante de la misma manera. Nosotros queremos instalar esta agenda, esta problemática, con todos los que quieran ser gobierno del 2015 en adelante. El 11 de diciembre va a empezar 4 años de un periodo de un nuevo gobierno nacional. Sí. Puede ser Massa, puede ser, para decir, Scioli, Cobo, Macri, Stolbizer, discutamos si el gobierno que viene va a seguir tratando a los pequeños chacareros de la misma manera que lo hizo este gobierno nacional. Si no hay un cambio de aquí al diciembre. Esta es la verdadera discusión que tenemos que dar. Sí, está claro. 4 años más de esta manera, va a terminar que ustedes lo saben bien, podemos producir 55 millones de toneladas de soja en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué 27 millones de toneladas lo producen menos de 3.000 empresas? 2.800 empresas producen la mitad, el 50% de la soja en la Argentina. Eso es realmente un desarrollo rural, teniendo en cuenta a los productores agropecuarios, a los agricultores genuinos, a los agricultores tradicionales que viven en los pueblos del interior. O si queremos pensar realmente en un desarrollo territorial distinto, tenemos que pensar en una política que diferencie a lo más chico y que potencie también la posibilidad de hacer cada vez más producciones, porque no estamos nosotros en contra de producir más, al contrario, la Argentina puede producir alimentos, granos, leche, carne, no solamente para los argentinos, sino para el resto del mundo que los necesita. Omar, en Expoagro, prácticamente los dos candidatos, que hoy están ahí cabeza a cabeza, ¿no?, que son Massa y Macri, ambos dijeron: cultivo de fina, trigo, cebada, cualquier cultivo de fina va sin retenciones, coincidieron ambos. El tema de maíz creo que lo están evaluando, pero hablan de retenciones muy muy bajas, sorgo lo mismo, incluso alguno de sacarla. Massa me dijo algo de girasol en aceite, también tenemos que bajar algo, no sé cuánto, pero bajar. En soja, donde ambos se plantan, y dicen: mire muchachos, si le decimos que vamos a bajar la retención, somos mentirosos, porque entonces le tenemos que dejar de comer a un montón de gente que necesita eso. Pero sí ya empiezan a hablar de a lo mejor ir bajando en una escala de un 5, ir evaluando con la administración. ¿Vos estás de acuerdo en que se haga así? O suponete, si va a haber bajas de retenciones o sacar retenciones para todos, ¿lo ves bien o vos querés que se mantenga para algunos y otros no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Mirá, las retenciones son una herramienta que tiene el Estado para ingreso de divisas. Creo que hay que pensar la política en una forma integral. Si se bajan las retenciones, nosotros no vamos a estar a favor de mantener retenciones. Sí decimos de que tiene que haber segmentación y tiene que haber políticas tributarias que sostengan a los pequeños productores. Y en eso ingresamos otra discusión, que es una nueva ley de arrendamiento que ordene la productividad, que ordene el trabajo de la producción de la pampa húmeda. Hay un gran porcentaje de la producción de soja, de trigo, de girasol. Bueno, el girasol cada vez sembramos menos girasol. Sería potenciarlo. En los últimos años estamos en las peores producciones de girasol de la historia de la Argentina. Y fuimos el primer exportador mundial de aceite de girasol, claro. Fíjate vos, No solamente del girasol, ¿no? Hay muchos que la expansión agrícola fue muchísimo expansión de la soja, con un achicamiento de girasol, de sorgo, ganadería. Pero volviendo a que tendríamos que incorporar
tipos de políticas que puedan sostener que los pequeños productores tengan posibilidades de trabajar, de arrendar. Que le den ventajas diferenciales para que pueda crecer y volver a crecer. Bien, te hago otra. La relación con tu colega de la mesa de enlace, con Meilán, que también es nuevo, con Ferrero, con Echeverre, ¿no? Que según dicen incluso da siempre la sensación de que Federación Agraria y Sociedad Rural eran los opuestos, sin embargo en los últimos años se llevaron muy bien, era como que estando posiblemente en dos hemisferios o en dos puntas se llevaban muy bien, y por lo que he escuchado con Echeverre ha sido uno de los primeros que ha salido a hablar, dice, no, mira, acá no se rompió nada, todo va bárbaro. La relación con ellos, ¿cómo la vas llevando? No, justamente, bueno, no he escuchado yo de los presidentes de las otras entidades hablar de que, digo, podemos tener esta diferencia de estrategia, que yo puedo, digamos, no coincidir con las estrategias, pero Sociedad Rural, lo que era, tienen todo, digamos, la autonomía ellos también de decir, vamos por tal acción, claro, acción gremial, y en eso nosotros creo que es la amplitud que tenemos que tener, porque si exigimos muchas veces que hace falta diálogo en la Argentina, que hace falta escucharnos, bueno, creo que en el sector agropecuario también nos hace falta escucharnos, saber cuáles son las prioridades de cada entidad, y que eso en definitiva sirva, porque todos representamos al sector agropecuario, uno representa a un sector, otros a otros, pero en definitiva lo que tenemos que plantear son con estas diferencias tenemos que plantear un modelo de desarrollo rural distinto en la Argentina, que dé alternativa y posibilidades a todos los que están dentro de del sector. Pero sí, nosotros estamos convencidos que si no hay un juego de equilibrios, ese equilibrio siempre, el que tiene mayor escala, tiene posibilidades de cada vez producir más, y es lo que está pasando en estos últimos 20 años, de que nosotros decimos, fuimos expulsados de la producción agropecuaria, los pequeños y medianos chacareros. Y bueno, y es eso lo que nosotros queremos sostener. Omar, ¿cómo vas manejando la interna, llamarle la interna, o ir manejando las distintas federaciones de los distintos lugares? Hay unos medio como que empezaron a sublevarse ayer, otros empezaron a plegarse al paro. Como en toda organización en la cual durante muchos años hubo una cabeza y eso más o menos lo manejaba, vos te encontraste después de tantos años estos procesos democráticos. Y bueno, y tenés que ir más o menos negociando con todos, el que quiere de repente ir con la mesa, el que no va, Entre Ríos que se te sublevó un poco. ¿Cómo se maneja todo eso? Mira, un poco, digo, no es que haya una sublevación. Yo anoche estuve en Rojas, en pleno, corazón del Distrito 7, que hoy salió en un diario de que había una sublevación, y yo estuve con 26 entidades de base de la Federación Agraria Argentina, y no hay ninguna sublevación, y entienden perfectamente cuál es la estrategia de esta Federación Agraria. Por supuesto que el problema porque mira, yo anoche le decía a los compañeros, en el último mes, en las últimas 4 semanas, estuve desde el Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, en más de 2 localidades distintas por semana. Digo, escuchando las bases, escuchando qué dicen las bases, qué necesitan, cuáles son las críticas. Las críticas tienen que ser constructivas. Y te recuerdo que la Federación Agraria viene de un proceso que la tenemos que reconstruir muchísimo. Digo, y esto no es para criticar antes, porque yo fui parte de la conducción anterior, no era no tenía la responsabilidad de presidirlo. Pero la Federación Agraria, recordemos que terminó el periodo del Congreso, de su propio Congreso, con muchísimas dificultades. Veníamos de un proceso de divisiones, de muchos quiebres, que lo tenemos que reconstruir, y la reconstrucción se hace con confianza. Y lo que sí le podemos garantizar a todos los productores de la Federación Agraria, a los socios de la Federación Agraria, que esta conducción ha, priorizado las banderas históricas de la Federación Agraria, que son esas, la defensa de los pequeños y medianos chacareros, y eso quiere decir
no quiere decir que estemos ni dividiendo, ni digamos, rompiendo con las otras entidades, pero sí con respeto, tener una autonomía que creo que se la merece la Federación Agraria, una autonomía gremial, porque somos una entidad que tiene 102 años. Y a través de toda la historia hemos tenido conquistas, avances, retrocesos, gobiernos nacionales que han escuchado las demandas de nuestra entidad, gobiernos que no lo han hecho, gobiernos militares que han en algunos casos sacado leyes que se habían conquistado con la lucha gremial, y la Federación Agraria lo enfrentó ese proceso. Hemos enfrentado el proceso del menemismo, donde toda una ola de privatización y de libre mercado hizo que desaparecieran 100.000 productores, y esta última década, que no supo diferenciar a pequeños y medianos chacareros, que nos trató a todos por igual, que tuvimos precios internacionales altísimos, muy buenos precios, demanda de alimentos del mundo, y resulta que nos encontramos que desaparecieron 7.000 tambos de la ganadería que hablábamos antes. En una década desaparecieron 8.800 productores ganaderos que no están más, y de esos 8.800, 6.200 eran productores que tenían de 0 a 100 cabezas. Esos desaparecieron, no vuelven a tener. Si no hay un plan ganadero a largo plazo, que como hablábamos recién, que ojalá que nos podamos sentar con un gobierno que hable de un plan ganadero para recomponer el stock ganadero, pero para recomponer productores ganaderos, que podamos volver a tener esa chacra diversificada, y que no sea la única alternativa en donde tengamos que caer en sembrar soja. Omar, te hago la última. Si el 19, ojalá que ocurra algo, ¿no?, por el bien de todos los productores pequeños, pero si el 19 no ocurriera nada, no hubiera, o qué sé yo, recibieras una aspirina, ¿no? Bueno, mirá, en vez de un mango le subimos 0,60, retención segmentada, esperarnos un cacho, vamos lo seguimos negociando, esperarnos 45 días, y por ahí te tiran la pelota adelante. Vas al ministerio, hace todo el show, etcétera, y no hay respuesta. ¿Qué hace Federación? ¿Qué tenés pensado? Después eso no está mal, porque por ahí te escuchan funcionarios y dicen, che, ojo, porque, los funcionarios, si el 19 no hay nada, le tiramos una aspirina o un ibupirac, ¿no? Con esto se te pasa el dolor de cabeza, pero no te cura la enfermedad. ¿Viste qué te puede pasar? El 19 va, se lío, che, muchachos, cierren la puerta, y hoy no venimos a trabajar porque va a venir Omar con todos sus muchachos, y el 20 siguen todos de nuevo. ¿Qué haces? ¿O qué hacen ustedes? ¿Qué te dicen las bases esas que estás viendo? Profundizar el plan de lucha, profundizarlo el plan de lucha, porque las necesidades son urgentes, y no solamente en la pampa húmeda. Pues se te viene la cosecha de soja, el productor chico, si no hacen nada. No solamente en la pampa húmeda, en la economía regional. En las economías regionales, estamos cansados de hablar. Mira, yo esta mañana hablaba con un director de Formosa, Rolando, que le mando un saludo a Rolando Ciesen, un ex director de Federación Agraria, presidente de una filial del Colorado, Formosa. Y me decía, Omar, habla de lo que nos está pasando con el algodón. Dice, cuando hablábamos de girasol, que cada vez se siembra menos, algodón cada vez se siembra menos, se planta menos algodón en la Argentina. Hay algunos números que hablan de 400.000 hectáreas nada más en todo el país. También se siembra en el Chaco, en Formosa, parte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe. Pero cultivo estratégico en el NEA. Un cultivo estratégico que cada vez retrocede, y que cómo no va a retroceder. Si me decía Rolando esta mañana, director, dice, mira, el año pasado nos pagaban 3.200 pesos la tonelada de algodón. Este año ni siquiera hay comprador, y cuando aparece algún comprador, dice, nos quieren pagar 2.600, 2.700 toneladas. ¿Por qué? Porque no hay una política pública destinada justamente a incentivar mercado, claro. Incluso pagarte $1, porque yo la realidad no te sé decir si tiene retención o no lo sé decir. Pero suponete que no tiene retención. No tiene retención, okay, pero recibí $1 de 8.75 y el dólar real vale casi 13. Bueno, cual, como decíamos recién, los insumos, sea productor de algodón, productor de
de azúcar o de soja o de pere manzana, los insumos te suben igual. Digo, fertilizante necesita el productor de trigo y el productor de también de damasco, porque necesita ponerle en cada planta urea para fertilizar esa planta. Entonces, digo, los insumos no han subido a los chacareros, a los productores, independiente de la producción que hacemos. Entonces es una situación que, digo, va más allá de lo que pasa en la pampa húmeda, una situación compleja de todas las economías regionales, que también la Federación Agraria plantea que, digamos, que si el Estado interviene, tiene que intervenir. Digo, el Estado interviene con los precios, cuidados. Quiere cuidar al consumidor y me parece bárbaro que el consumidor, digamos, pague precios reales. Ahora, hasta ahora lo que ha pasado es que nosotros, lo que producimos alimento, cualquiera de estos alimentos que mencionábamos recién, lo producimos por debajo de los costos de producción. Y entonces, a nosotros nos pagan $1.20 el kilo de damasco, como decimos siempre, vamos a la verdulería, vale 30 pesos en la verdulería. Y el azúcar, la yerba, el algodón, bueno, ¿cómo hacemos, qué política nos damos para que el productor realmente tenga un precio cuidado? Si no cuidamos al productor, ¿quién va a hacer el alimento? ¿Quién va a producir ese bien primario? Entonces tenemos que cuidarlo al productor, tenemos que hablar, o ponemos un precio mínimo sostén, o hablamos de una canasta de productos en donde el INTA, que es por ejemplo, una entidad que todos respetamos, puede darnos los precios de costos de producción, y que de ahí en adelante el productor tenga que percibir su rentabilidad, digo, pero que también termine con esta distorsión de precios, porque la distorsión de precios al último termina perjudicando al consumidor. Clarísimo, Omar, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a tu equipo de prensa que nos organizó esta entrevista, y esperamos tenerte más seguido. Con vos nos acordamos que nos habíamos juntado, no sé si hace mucho que no, habíamos charlado y todo. Y bueno, ahora como presidente, cuanto más podamos comunicarle a la gente y a la audiencia que te ve desde internet, la realidad que impecable tenerte. Y mucha suerte, bueno, ojalá las cosas se den. No, por favor, gracias a vos. Gracias, viejo, un abrazo. Muy amable. Nos seguimos viendo con usted acá en Canal Agrositio.